Vamos a pasar a una nota más, Alejandro Páez Varela. Es interesante esta información porque hoy hay una organización que se llama Signos Vitales. Y esta organización acusó hoy al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha mentido 80 veces en promedio en cada una de las conferencias mañaneras que ofrece desde hace más de 2 años. Y afirmó que López Obrador está a punto de duplicar las aparentemente inalcanzables 23,000 mentiras que The Washington Post le contabilizó a Trump en todo su mandato. Pero a ver, ¿quién integra esta organización? Bueno, en el Comité Ejecutivo de Signos Vitales están, entre otros, María Amparo Casar. ¿Quién es María Amparo Casar? Pues es la actual directora de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que fundó Claudio X González. María Amparo Casar fue coordinadora de asesores de Santiago Krill como secretario de Gobernación de Vicente Fox y ahora trabaja justamente con Claudio X González, el articulador del PRIEM, el articulador de la coalición Va por México. ¿Quién más integra el Comité Ejecutivo de Signos Vitales? Bueno, Julio Frenk Mora, secretario de Salud del sexenio de Vicente Fox. ¿Quién más? María Elena Morena. Antes de que te brinques a Julio Frenk, pues vale la pena recordar que hace apenas, le doy a usted la fecha más exacta, era en septiembre del año pasado cuando presentó un plan para acabar la pandemia en 8 semanas. Sí, él y otros secretarios de salud, como Salomón Chertorivsky, que ahora es candidato de Movimiento Ciudadano, Julio Frenk Mora, conversamos con él en algún momento y nos ponía como grandes ejemplos, entre otros, Pakistán, cómo Pakistán había logrado, o Afganistán, no, Pakistán había logrado contener la pandemia, algo que México no había podido hacer, nos lo planteó él en vivo, pues ya entonces en vivo le contestamos que vale la pena ver esa entrevista, pero él es el que plantea, junto con Salomón Chertorivsky y otros secretarios, plantean, Guillermo Soberón, José Narro, y algunos otros plantean que era posible contener la pandemia en 8 semanas. Bueno, ni siquiera el gobernador de Jalisco, que es también de Movimiento Ciudadano, aplicó el plan de 8 semanas porque pues, no les ha ido tan padre allá en Jalisco, señor Delgado. En efecto, es bueno tener esa referencia de Julio Frenk, secretario de Salud de Vicente Fox, y que forma parte de este comité ejecutivo de signos vitales, en el que también se encuentra la señora María Elena Morera, que es presidenta de la organización Causa en Común. ¿Quién es Morera y Causa en Común? Morera, la señora Morera, pues una porrista de Genaro García Luna. Su hijo inclusive trabajó junto a Genaro García Luna. Ella era pues propagandista no solamente de Genaro García Luna, sino de Felipe Calderón, y esa organización presentó un informe donde dice que estos 2 años el gobierno de López Obrador se ha caracterizado por una pérdida del valor de la verdad, por el uso frecuente y sin recato de mentiras, medias verdades y datos no verificables sobre la situación del país. Pero no solo eso, Alejandro. A ver, ¿quiénes más están en el Comité Ejecutivo de Signos Vitales? Bueno, Enrique Cárdenas, que es el presidente, él fue investigador de la fundación, una fundación poblana, y Enrique Cárdenas estuvo buscando ser candidato de Morena a gobernador de Puebla. Cuando no obtuvo la candidatura, pues obviamente se radicalizó en un converso en contra de López Obrador y de Morena. Pero también en el Comité Asesor de Especialistas de Signos Vitales está, quien tú ya mencionaste, Isaac Chertorivsky. Está también
José Ramón Cosío, el ministro en retiro. Está también Luis Raúl González Pérez, que fue también presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Está Alejandro Jope, un personaje que estuvo en el CISEN con Felipe Calderón. También está ahí José Antonio Polo Oteiza. ¿Quién es este señor? Coordinador de asesores de Genaro García Luna. Y diré otro nombre más, Alejandro. Luis Carlos Ugalde. ¿Te acuerdas de él? Qué bonito. Qué bonito. Chulada. No, bueno, además, una chulada, hombre. Una chulada de consejo. A ver, de ahí se salen y forman otro consejo para hablar de la pandemia. Este grupo es para hablar de las mañaneras. El otro que forman esos mismos, nada más que ahora lo preside, ¿quién te gusta? Luis Carlos Ugalde, que ahora está en la defensa del INE, porque está bajo, claro, estamos hablando de Luis Carlos Ugalde, el que está acusado directamente por el presidente y por toda una fuerza política que ahora es mayoría, está acusado de haber cometido un fraude electoral, el fraude electoral del 2006, nada menos es él, ese personaje. Y obviamente ahora, pues ese mismo grupo se brinca y es abajo firmante y luego se brinca y luego está en la defensa del INE y diciendo que, y luego se brinca y luego es el defensor también de la libertad de expresión porque estamos a punto de entrar a una dictadura y entonces pues hay que defender la libertad de expresión a toda costa. Yo, Álvaro, me regreso un poco a eso de la libertad de expresión porque hoy leí o escuché con mucha decepción, debo decirlo, a un directivo de Human Rights Watch diciendo que lo que está en peligro en México es la libertad de expresión. Yo volteo y veo a los medios y quisiera preguntar abiertamente qué medios han tenido cambios en de sus periodistas, de dónde han salido, de qué medio han salido periodistas y qué tipo de periodistas han perdido el empleo en estos últimos 2 años. Quiero saber exactamente qué tipo de periodistas han perdido su empleo en los grandes medios, me refiero, en estos últimos años, y eso obviamente les va a explicar a ustedes de dónde viene o puede venir la censura. Lo escuché con mucha atención porque me parece un hombre inteligente cayendo en la trampa del entrevistador de que México está yéndose a una vorágine de pérdida de derechos civiles, entre ellos el derecho a expresarse, y la verdad me llamó mucho la atención. Bueno, qué mejor ejercicio de la libertad de expresión que acusar al jefe del Estado mexicano, al presidente de la República, de mentiroso, que eso es lo que está acusando en este informe de Signos Vitales, cuyo comité ejecutivo y cuyo comité asesor de especialistas, así se hacen llamar, en realidad es un elenco de burócratas de los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox. A ver, es que es maravilloso, Álvaro, es maravilloso. Ahorita obviamente vas a darle lectura a eso. Es maravilloso el planteamiento porque suenan como señores despechados. Haz de cuenta que los abandonó la mujer y andan estos señores despechados hablando mal de que ya no tienen el empleo que tenían hace muy poco tiempo. O sea, además, Álvaro, de verdad debe haber, entre ellos deben encabezar unas 5 o 6 organizaciones que emiten todo tipo de, pues una gran cantidad, no sé si todo tipo, pero una gran cantidad de reportes cada X tiempo. Muy especializados todos. Por ejemplo, la señora Morera en particular habla sobre seguridad, igual que el señor Jope, que como decía, sí trabajó en gobierno y en tareas de seguridad en tiempos de Genaro García Luna. De Felipe Calderón, pero Alejandro, aquí está nada menos en este elenco como comité asesor de especialistas
José Antonio Polo Oteiza, coordinador de asesores de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. Es todavía de mayor relevancia que la señora Morera, que sí puso a su hijo, le dijo a Genaro García Luna que le diera un empleo y lo puso. Es muy probable que el muchacho haya sido pues muy trabajador y pues desquitó su sueldo. Pero el coordinador de asesores de Genaro García Luna, hablando con total desparpajo de la inseguridad, por ejemplo, de la corrupción y de las mentiras, sí es un asunto que por lo menos llama la atención. Otro... Bueno, y sí, que debería, perdón Álvaro, lo que comentas del otro, que debería también pasar por un filtro editorial, es decir, debería por lo menos mencionarse quiénes son ellos, o sea, son exfuncionarios haciendo campaña. Obviamente la cabeza de mañana va a ser miente a AMLO 80 veces en una mañanera, miente AMLO 80 veces. Esa cabeza, ¿para quién te gusta? Miente AMLO 80. No, pues ahí está, sin el artículo o preposiciones. Miente, ¿no? AMLO 80, va a decir mañana, sin decirle a la gente que eso es obviamente pues una maña, sin decirle a la gente quiénes son los que están hablando de este tema, ni modo que alguien que le sirvió a Felipe Calderón vaya a hablar bien haciendo un reporte, un informe, ni modo que vaya a salir muy neutral el informe. Entonces se desacreditan ellos mismos. Bueno, el anterior informe de Signos Vitales, esta organización que nació hace pues un año, habla justamente de la dictadura. Prácticamente eso le atribuyó a López Obrador en su informe anterior, una dictadura en México. Y vemos quiénes lo dicen. Pues el coordinador de asesores de Genaro García Luna, José Antonio Polo Oteiza. Lo recuerdo y lo repito porque a lo mejor muchos no lo saben. A lo mejor muchos de los que forman parte del comité de asesor de especialistas, entre los que se encuentran Luis Carlos Ugalde, que como aquí cuando lo entrevistamos, le dije, mira, tus aliados, Claudio X González, papá, Claudio X González, hijo, que hoy pues son los jefes de la coalición del PRIAN. Y hay que recordar que Claudio X González fue fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que actualmente dirige Mario Amparo Casar, coordinadora de asesores de Santiago Krill en todo el gobierno de Vicente Fox, y que como coordinadora de asesores, pues era la que le llevaba a Krill los insumos, por ejemplo, contra el desafuero. O sea, no claro. Es una ciudadana impoluta, surgida de la nada. No, ella hizo política y sigue haciendo política, solo que dice que desde la sociedad civil. ¿Quién es más, Alejandro? Alejandro Poiré. Alejandro Poiré, secretario de Gobernación de Calderón. Salomón Chertorivsky también está en el comité asesor de especialistas. También fue secretario de salud con Felipe Calderón, y luego después fue secretario de economía con Miguel Ángel Mancera en la capital mexicana. Ahora es candidato a diputado. Pues sí, eso es signos vitales, pues y son los mismos. Son los mismos, exactamente los mismos. O sea, una bola de desempleados, pues que encontrándose chambitas pues aquí. Qué bueno. Eduardo Sojo, Alejandro, perdón que interrumpa. Sí. ¿Quién es Eduardo Sojo? Fue este personaje que pues era uno de los que le cargaba portafolios a Vicente Fox desde Guanajuato. A él y a Ramón Muñoz Gutiérrez, hoy el estratega del Partido Acción Nacional, un prominente miembro del Yunque,
de esta organización secreta a la que pertenecen muchos personajillos que andan por ahí, una organización secreta que sigue vigente en México, que tiene poder en América Latina, en Estados Unidos, que tiene enorme poder en España. Bueno, estos personajes, Ramón Muñoz Gutiérrez, Eduardo Sojo, ¿sabes cómo les decían en Guanajuato? Sojo no lo dijiste, Sojo fue coordinador de asesores de políticas públicas con Vicente Fox, y luego después con Calderón se brinca al INEGI. Él se queda en el INEGI, queda como presidente del INEGI, pues bastante, se queda 5 años como presidente del INEGI, bueno, hasta 2015. Pues ese es el desempleo. ¿Sabes cómo le decían a Eduardo Sojo y a Ramón Muñoz, entre otros funcionarios que formaban el staff de Fox en Guanajuato, antes de la aventura presidencial? Les decían los opilotes estreñidos. ¿Y eso porque daban vueltas y vueltas y vueltas y no hacían nada. Pues sí, los opilotes estreñidos les decían a Sojo, Ramón Muñoz, Flores, otros personajillos del entorno de Vicente Fox. A ver, mira, ese mismo comité, tú le sumas a unos 3 intelectuales y ya pueden hablar, los mismos, ya pueden hablar sobre cómo se están acabando las instituciones. Ese mismo comité le sumas a otros 2 secretarios de salud. Ya trae suficientes ahí secretarios de salud. Trae por lo menos a Julio Frenk y a exsecretario de salud, a Julio Frenk y a Chertorivsky. Le sumas al otro, al que renunció al PRI porque no lo dejaron, que andaba bailando, que estaba ¿cómo se llama? A Narro. Le sumas a Narro y ya pueden hablar sobre la pandemia. Y luego a este mismo comité le sumas el que está en Transparencia Internacional. Federico Reyes Heroles, que creo que sí está. Es más, creo que sí está. Bueno, ya. Ese mismo comité, Álvaro, también puede hablar perfectamente de corrupción, de niveles de corrupción. Claro, ya nada más, le sumas un par de escritores y pueden hablar sobre la calidad de la literatura. Nada más déjame cerrar con esto, Alejandro, porque dentro del comité asesor de especialistas, pues hay una persona que yo conozco, 2, y que creo que es una persona seria, Carlos Heredia Subieta, es un académico del CIDE, es un personaje creo que serio, cercano a Cuauhtémoc Cárdenas, y digo, lo considero serio, a diferencia de Alejandro Poiré, cercano a Felipe Calderón, que hoy está en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, que también está muy cercano a la Coparmex, a Gustavo de Hoyos. Pero Carlos Heredia, por ejemplo, yo lo recuerdo, Alejandro, cuando después del levantamiento armado del EZLN en Chiapas, pues fue confundido o buscaba o se le atribuía ser el subcomandante Marcos. Me acuerdo. ¿Te acuerdas que lo conté? Y yo hablé con él, lo entrevisté justamente para la revista Proceso, fue en el 95. ¿Y sabes en la casa de quién estaba refugiado? ¿De quién? De Andrés Manuel López Obrador, en su casa de Villahermosa, en el fraccionamiento Galaxia. ¿Cómo? Sí, Carlos Heredia es un académico, ya tuvimos oportunidad de platicarnos alguna vez con él. Entonces, sí, hay personas que son serias. Tonatiuh Guillén, hay que recordar, fue el comisionado del Instituto Nacional de Migración al empezar el gobierno de López Obrador, muy cercano a Alejandro Encinas, y que renunció precisamente por los arreglos que hubo entre México y el gobierno de Donald Trump sobre migración. Pues hay, no sé, Jacqueline Pechar, que es otra integrante del Comité Asesor de Especialistas, fue consejera del INE, del IFE entonces, fue comisionada del INAI, Edna Jaime, Carlos Mancera, Lourdes Melgar, que fue subsecretaria con Calderón.
Gonzalo Hernández Licona, algunas personas que puede uno pensar que son personas serias, pero hay también un elenco que dices, son personajes desprovistos de autoridad política y de autoridad moral después de su paso por la administración pública. En fin, este es Signos Vitales, que más bien actúa como grupo de presión, no como organización de la sociedad civil para la transparencia. Son de los mismos abajo firmantes que muchas veces se hacen llamar intelectuales. Y ya sabemos, ya a cualquier abajo firmante le llaman intelectual. En fin.